Vamos a comenzar con este video tutorial, una serie de videos tutoriales. Esto se refiere exclusivamente a videos tutoriales desde el comienzo de Photoshop para aquellos que recién empiezan a utilizarlo o tratar de utilizarlo. Vamos a comenzar viendo la interfaz entonces. Debo aclarar primero que hay un manual de Photoshop. Este es el Photoshop CS5. Como es el último, en base a esto vamos a hacer el curso. Hay opciones, no obstante, que también las pueden encontrar en el Photoshop CS3 y CS4 sobre todo. Pero hay algunas que son novedades del CS5. Bien, vamos a empezar por la interfaz entonces, que es lo primero. Acá en la parte de arriba, fíjense que tenemos una barra, que es la barra de menú. Todos los programas tienen en la parte superior una barra de menú, que es donde conseguimos las opciones de lo que vamos queriendo hacer. Por ejemplo, fíjense que yo toco y se me abre cualquiera de los puntos que toque, se me abre un cuadro de diálogos, donde una pantallita, donde me van mostrando las distintas opciones dentro de ese título, como es. Aquí tenemos una barra debajo de esa, que es la barra que tiene las características, que según las características o las opciones que puede tener cada herramienta y que varían con cada herramienta. Fíjense que si yo voy tocando distintas herramientas, las opciones también van cambiando. Eso es lo que ocurre en esta barra. En esta barra de abajo, una barra muy finita, es donde aparecen estas que son las pestañitas u orejitas de la imagen que tengamos en su momento abierta. Porque pueden ser varias, entonces se colocarán una al lado de la otra. Esto puede ser haciendo clic con el mouse, bajado y dejado suelto de eso como un cuadro solo, en el caso de que nosotros quisiéramos por alguna razón tener una o más imágenes así. En el Photoshop CS5 y ya en el CS4 esto se puede correr e incluso superponer a los cuadros de las otras herramientas de las que nosotros disponemos. Cuando queremos volver a su lugar, simplemente subimos hasta que se vuelva de un tono, fíjense, así, y entonces ya está pegada nuevamente esta imagen aquí. Ahora lo fundamental es esta barra, que es la barra de herramientas. Las herramientas que siempre Photoshop ha traído, que va incrementando en cuanto a calidad y en cuanto a variedad, y además son las herramientas con las que realmente nosotros vamos a estar trabajando permanentemente. Fíjense que en esta barra hay cada tanto una pequeña línea horizontal. La tenemos ahí, tenemos acá abajo también, y estas líneas lo que hacen es simplemente ir dividiendo por tipo de herramienta. Acá, por ejemplo, son herramientas de selección, de alguna forma seleccionar algo. Estas son herramientas de retoque, pintura, borrado, todo lo que tiene que ver llenado de pintura, todo lo que tiene que ver con el toque que vamos a dar nosotros aplicando alguna de estas cosas, cuando queremos agregar, cuando queremos quitar, borrando, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar entonces viendo, por ejemplo, cuáles son las herramientas básicas. Esta primera, todas, cuando toquemos así, va a aparecer el cartelito, se llama herramienta mover. Y fíjense que a la derecha de la herramienta aparece una letra. Fíjense acá que aparece una letra. Esta letra es el atajo de manejo rápido de esta herramienta. Es decir, que si yo, por ejemplo, selecciono la letra M, automáticamente se me va a transformar en esa herramienta. Bien, vemos entonces, vamos a esta primera herramienta, que es la herramienta como les había dicho, es la herramienta para mover. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, estas letras, si yo hago clic sobre estas letras con esta herramienta, yo las puedo desplazar a donde quiera. Por eso son las herramientas de movimiento. Lo mismo si yo habilito esta
esta capa, podré llevar esto a donde yo quiera. Bien, una vez aclarado esto, vamos a seguir trabajando con la siguiente herramienta. Aquí tenemos todas las herramientas, o la mayoría tienen un pequeño triangulito, una flechita acá abajo, que si presionamos exactamente se abre un cuadro, porque significa que tienen más de una herramienta en este lugar. Esto es muy fácil, muy simple, pero a veces el presionar esta puntita y que aparezcan las herramientas no resulta, por alguna razón de precisión, probablemente del pulso, no tan automática, de manera que yo sugiero siempre hacer clic con el botón derecho y será instantáneo el aparecer de las herramientas. Vamos a seleccionar en este caso la primera, que es la herramienta de marco rectangular, porque vamos a hablar solo de las herramientas de selección hasta acá. Con el marco rectangular, lo que vamos a hacer nosotros es señalar, fíjense que establecemos un rectángulo en la dirección en que nosotros queramos. Establecemos un rectángulo que nos sirve para o delimitar un área donde queremos trabajar, o para hacer la copia de una parte, de una porción de alguna imagen que tuviéramos en este momento, o para copiar esa pequeña porción. En fin, vamos a tener muchas posibilidades y muchas aplicaciones con esta herramienta. Ahora, si esta herramienta, que nosotros sabemos que es rectangular, puede no ser rectangular, porque podremos crear a lo mejor querer crear un cuadrado perfecto. Para eso, si tocamos la tecla de mayúscula, la que tiene una flechita hacia arriba en el teclado a la izquierda, la que se llama Shift en algunos teclados, fíjense que automáticamente se transforma en un cuadrado perfecto, y movamos hacia donde movamos nuestro puntero, siempre va a ser un cuadrado. Cuando la soltamos, vamos a tener otra vez la posibilidad de hacer un rectángulo. Bien, ahora vamos a ver dentro de este mismo cuadro la herramienta de marco elíptico. Como el nombre lo indica, el marco que va a formar es una elipse. Ahí ven con las hormiguitas o puntitos. La podemos hacer también del ancho que queramos, la podemos llevar a la dirección hacia donde se nos resulte más fácil o deseable para nosotros. También, como en el marco rectangular, si nosotros presionamos la tecla de mayúscula o Shift, vamos a tener un círculo perfecto, y movamos hacia donde movamos mientras esa tecla esté presionada, vamos a tener un círculo perfecto. Sobre esto hay variaciones también que más adelante iremos viendo cómo se pueden perfeccionar. Si soltamos la tecla mientras tenga presionada la del mouse, obviamente, volvemos a la elipse. Bien, esto también cumple la misma función que la anterior. Ahora venimos a una herramienta que se llama herramienta lazo. La herramienta lazo es otra de las tantas herramientas de selección. Y, por ejemplo, vamos a correr un poquito esto para que se vea mejor, más en el centro. Vamos a la herramienta lazo. Con esto lo que hacemos es seleccionar algo como si fuera a mano alzada, es decir, con un lápiz en la mano. Obviamente, cuando se quieren seguir los contornos de alguna imagen, no es nada fácil, aunque sea un círculo como en este caso, y aún un cuadrado, no es nada fácil seguir. Entonces generalmente se usan selecciones que son así, por ejemplo, selecciones más rápidas, más totales, y que cuando, fíjense que la herramienta ya tiene la forma de lazo, y cuando se une con el primer punto, se forma un circulito pequeño. Ustedes cuando lo hagan van a ver. Eso significa que está cerrada nuestra selección. Bien, luego tenemos dentro de ese mismo cuadro una selección, un seleccionador que se llama herramienta de lazo poligonal. Polígono, ya está diciendo su palabra, son trazos rectos. Es decir, yo hago un punto, suelto el mouse, llevo a donde quiero esto, trazo otro punto, otro, siempre mientras yo no presione no se marca el punto siguiente, y así puedo hacer con la forma que yo quisiera, y también se cierra como todas. Otra herramienta de selección que tenemos de este estilo, que es la herramienta de lazo magnético. Magnético porque se pega al borde de las figuras.
Obviamente en este caso es una figura muy simple contra un fondo muy simple, y será también más simple el magnetismo del lazo, que en ciertos casos no es tan magnético. El único requisito que tenemos que hacer es seguir llevándolo dentro de lo que nosotros queremos, decir, de los límites, del margen que queremos. Podemos ir haciendo una línea, haciendo un punto, con un clic soltamos y seguimos. Fíjense cómo solita sigue la curva. Es conveniente cada tanto hacer un clic para ir perfeccionando los bordes, pero aún dentro de esta perfección, si nosotros en algún momento nos saliéramos de esto, obtendríamos otro resultado, como por ejemplo, si yo me salgo acá, fíjense que si pongo este punto ya no se hizo tan perfecto en este lugar el círculo, o sea que eso tendremos que tener muy en cuenta. Y cuando se trata de separar del fondo una figura, no es justamente la herramienta más idónea, porque requiere mucho cuidado, y además ya Photoshop CS5 dispone de otra que les voy a mostrar justamente dentro de un momento. Bien, esto dentro de estas selecciones. Ahora tenemos acá un cuadro que tiene dos herramientas. La herramienta de selección rápida, que nos va a ser muy útil, igual que la de la varita mágica también muy útil. Y la varita mágica lo que hace, en definitiva, es cuando hacemos clic donde hay un color exactamente igual, parejo, entonces nos va a seleccionar ese color, exclusivamente ese color. Luego viene la herramienta de selección rápida, una herramienta muy útil, muy importante, que podemos, como a todas, cambiarle el tamaño. Por ejemplo, el blanco, me iré marcando y me va a seleccionar solo lo que yo marque. Fíjense que ahora me marcó solo lo blanco. Bien, así puede ser, por ejemplo, si yo tuviera, digamos, si yo eligiera un pincel y hiciera un trazo, vamos a hacer un trazo cualquiera, así. Si yo utilizo la herramienta de selección y toco acá adentro, como es tan parejo además y todo, yo automáticamente toco acá y se me selecciona todo automáticamente. Esta herramienta también se cambia de tamaño, ya veremos cómo se cambian de tamaño todas estas herramientas. Bien, vamos a ver ahora otra herramienta. Por ejemplo, vamos a poner nuestro círculo negro. Vamos a ver ahora el cuadro de las herramientas de recortar. Estas herramientas de recorte vienen, la herramienta recortar, que es la que más se utiliza, y dos herramientas que la forma de utilizar les voy a enseñar más adelante, porque tienen sus pequeñas vueltas, digamos, y no son justamente las que se ocupan más de seguido. De manera que por ahora vamos a seleccionar esta, y con esto lo que queremos hacer simplemente es seleccionar qué es lo que queremos que quede. Vamos a suponer que fuera una imagen completa. Esto nosotros podemos correr así como querramos. Si tomamos cualquiera de estos iconos de acá, podemos correr. Si tomamos el de las esquinas, podemos correr dos lados al mismo tiempo. Y si alejamos un poquito la flecha, se va a convertir, ustedes verán, en una flechita curva, y eso será para girar nuestra selección. Una vez así, hacemos clic con el botón derecho del mouse y nos aparece esto que nos dice o cancelar o recortar. Si yo digo recortar, lo que voy a tener es el recorte de lo que yo elegí. Bien, hasta aquí la parte esta más común, digamos, y luego la herramienta de selección, el gotero, comúnmente llamado cuentagotas, que es la herramienta de selección de los colores. Acá fíjense que nosotros, ya lo veremos después, tenemos un cuadro que nos da por defecto el color frontal negro, y esto que está detrás, que es el color de fondo, blanco. Bien, con
el gotero en Photoshop CS5 o el cuentagotas, yo voy a tocar el color que quiero elegir, que en este caso sería este azul, por ejemplo. Y fíjense que cuando yo toco en el Photoshop CS5, se forma un círculo, dentro del círculo gris, un círculo donde la parte superior tiene el color que acabo de elegir y la parte de abajo tiene el color que estaba antes, que era el negro que vimos ahí en el cuadro de colores. Si yo voy moviendo esto, fíjense cómo el color azul va cambiando hasta que se convierte en blanco. Y cuando voy entrando a otro pequeño tono, me va dando el otro color. Si yo selecciono esto, acá cambiaré de color. Ese es el color que tengo seleccionado. Y si voy a seleccionar otro color, como puede ser este más oscuro, fíjense que me aparece arriba el azul oscuro, que es lo que acabo de seleccionar, y abajo el color que estaba antes. Eso me permite que si yo quiero volver a seleccionar el mismo color, vaya moviendo hasta que el color se haga exactamente el de arriba como el de abajo y sigo teniendo mi color. Bien, hasta acá este pequeño video tutorial, como digo, la serie de varios, donde pretenderé darles una base lo más sólida posible a aquellos que recién comienzan. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y será hasta la próxima. Vamos a comenzar con este video tutorial, una serie de videos tutoriales. Esto se refiere exclusivamente a videos tutoriales desde el comienzo de Photoshop para aquellos que recién empiezan a utilizarlo o tratar de utilizarlo. Vamos a comenzar viendo la interfaz entonces. Debo aclarar primero que hay un manual de Photoshop. Este es el Photoshop CS5. Como es el último, en base a esto vamos a hacer el curso. Hay opciones, no obstante, que también las pueden encontrar en el Photoshop CS3 y CS4 sobre todo. Pero hay algunas que son novedades del CS5. Bien, vamos a empezar por la interfaz entonces, que es lo primero. Acá en la parte de arriba, fíjense que tenemos una barra, que es la barra de menú. Todos los programas tienen en la parte superior una barra de menú, que es donde conseguimos las opciones de lo que vamos queriendo hacer. Por ejemplo, fíjense que yo toco y se me abre cualquier... En esta barra de abajo, una barra muy finita, es donde aparecen estas que son las pestañitas u orejitas de la imagen que tengamos en su momento abierta. Porque pueden ser varias, entonces se colocarán una al lado de la otra. Esto puede ser haciendo clic con el mouse, bajado y dejado suelto de eso como un cuadro solo, en el caso de que nosotros quisiéramos por alguna razón tener una o más imágenes así. En el Photoshop CS5 y ya en el CS4 esto se puede correr e incluso superponer a los cuadros de las otras herramientas de las que nosotros disponemos. Cuando queremos volver a su lugar, simplemente subimos hasta que se vuelva de un tono, fíjense, así, y entonces ya está pegada nuevamente esta imagen aquí. Ahora lo fundamental es esta barra, que es la barra de herramientas. Las herramientas que siempre Photoshop ha traído, que va incrementando en cuanto a calidad y en cuanto a variedad, y además son las herramientas con las que realmente nosotros vamos a estar trabajando permanentemente. Cualquiera de los puntos que toque, se me abre un cuadro de diálogos, donde una pantallita donde me van mostrando las distintas opciones dentro de ese título, como es. Aquí tenemos una barra debajo de esa, que es la barra que tiene las características, que según las características o las opciones que puede tener cada herramienta y que varían con cada herramienta. Fíjense que si yo voy tocando distintas herramientas, las opciones también van cambiando. Eso es lo que ocurre en esta barra.